este apartado del artículo lo que se hace es, digamos, un análisis de los materiales cuya procedencia no se limita, digamos, a la sedimentación de la cuenca, sino que son productos de intrusiones que se dan en la parte inferior del Cretácico durante pues durante las primeras etapas de la formación de la cuenca. Entonces, bueno, se empieza, digamos, estudiando, bueno, revisando el valor de escandio, que pues, ya lo habíamos comentado un poquito antes, que pues los valores más altos ahí se mira bien ya los valores de la tabla. Sí, ahí está bien. Bueno, entonces, digamos que para el escandio, pues tenemos que este elemento no se relaciona con las áreas de aporte de sedimentos, sino que pues se relaciona con las intrusiones. Entonces, este va a predominar, digamos, bueno, los valores más altos de escandio van a estar hacia la parte sureste de la cuenca, en la formación Macanal. Entonces, pues en estos shales que pertenecen al cinturón esmeraldífero oriental, van a estar pues, los valores más altos de escandio. Y este escandio pues, se relaciona con las intrusiones. Esto, pues, según lo reportado por Vázquez y otros en el 2005 y en el 2010. Y digamos que nos explican que se hallaban originalmente en piroxenos y en anfíboles de los cuerpos gabroideos. Esto pues debido a la afinidad del escandio con los minerales presentes en los fluidos máficos. Digamos que también se nos dice que se restringe a secciones que presentan influencia hidrotermal con venas de calcita. ¿Dónde está? Bueno, siguiendo con acá está con el contenido de berilio. Entonces, este berilio está, digamos, en mayor medida en la formación Macanal también, pero se presenta pues en mayor medida en la sección de Gachala, con unos valores de 6 y 9 partes por millón. Este berilio se explica por la actividad hidrotermal, pues que dio paso a la mineralización de esmeraldas, que pues recordemos que las esmeraldas en su estructura tienen pues berilio, aluminio y sílice. Entonces pues va asociado como digamos a esta actividad de mineralización. Bueno, por otra parte tenemos aquí el contenido de vanadio, el cual ya lo habíamos comentado, pues que también estaban los mayores valores de vanadio estaban presentes en la formación Hilo, en la sección de Otanche, en pues, las minas de esmeraldas del cinturón esmeraldífero occidental. Pues en estas muestras tenemos unos valores de 2.523 a 3.865 partes por millón. Esto pues para los shales, margas, biomicritas y cherts diagenéticos de la quebrada del Piñal. Digamos que la presencia de vanadio fue reportada en estas esmeraldas del cinturón esmeraldífero occidental por Pignatelli y otros en el 2015 en shales de la formación Furatena. Bueno, siguiendo con estos valores, entonces que aquí agrupe pues en sodio y albita, porque pues pues están relacionados. Entonces, ¿dónde está?
Pues las mayores cantidades, digamos que de esta albita van a estar aquí en esta, bueno, las únicas que presentan, digamos, albita y digamos este valor muy anómalo de 33.6% de albita presente en la formación Macanal en las minas de San Pedro. Eh, digamos que pues está relacionado con también con el contenido de sodio que vemos pues en la parte de acá, que tiene un 7% de sodio. Entonces, pues este sodio se debe también, o sea, se debe al contenido de esta albita, que pues esta albita es un producto hidrotermal. Ya para la parte de anquerita y dolomita, pues eh, estos dos minerales, no le puedo hacer zoom acá. No deja hacerle zoom. Listo. Ah. Listo. Bueno, para estos dos minerales, digamos que hay que tener en cuenta que pues, son minerales que tienen calcio en su estructura y pues los mayores valores van a estar aquí en la formación Paja, en la zona de Villa de Leyva, en estos pues shales eso es aptiano. Y pues vamos a tener lo que es un 11% de dolomita y un 5.8% de anquerita. Entonces, pues estos dos minerales han sido reportados como inclusiones sólidas en las esmeraldas. Esto, pues, según lo reportado por Pignatelli y otros en el 2015. Y son asociados también con albita en venas hidrotermales que contienen, pues, la mineralización de las esmeraldas. Bueno, en esta parte, bueno, después de comentar, digamos, los elementos que se asocian a estas intrusiones y a la actividad hidrotermal, también nos comentan un poco acerca de pues, la edad y la influencia de estos cuerpos. Entonces, digamos que para tener en cuenta, digamos, estos cuerpos gabbroideos cretácicos provienen pues del manto y se emplazaron en las primeras fases extensionales de la cuenca. Estas pues introdujeron a las rocas del Cretácico inferior, es decir, a las rocas del Balanginiano, el Cenomaniano, y pues incluyeron gaurios, dioritas y tonalitas, y estos a su vez pues están asociados a la actividad hidrotermal, o sea, bueno, y que estos fluidos pues transportaron los materiales que permitieron la mineralización de las esmeraldas. Entonces, bueno, Vázquez, 2010, y el Catálogo de Datación Radiométrica de Colombia, del 2015, hacen pues un reporte de unas edades sobre los gauros. Entonces, digamos que estas dataciones se dan en muestras de rocas enteras y en horblenda. Entonces, son dataciones potasio-argón y argón-argón que pues en teoría deberían reflejar pues el emplazamiento de los cuerpos. Entonces, digamos que para las zonas
Bueno, estos estudios se hacen, digamos, en las zonas de Pacho, Cáceres, Pajarito, Rodrigo Que y La Corona. Vázquez, en el 2005 y en el 2010, documentó pues, la geoquímica de los cuerpos máficos e intermedios y nos dio, digamos que una nos dieron dos afinidades pues geoquímicas. Entonces, para la parte del oeste de la cordillera oriental, nos da pues una afinidad toleítica. Esto para pues la zona de Cáceres y Pacho. La afinidad toleítica pues está, digamos relacionada pues con los basaltos de tipo morf. Y para la zona pues del este de la cordillera oriental nos da una afinidad alcalina, pues son basaltos de tipo pues de isla oceánica. Esto para las zonas de Rodrigo Que y Pajarito, pues al este de la cordillera. Eh, bueno, ¿qué pasa? Que... Entendí esa afinidad oceánica para el lado oriental. ¿Cómo, perdón? Eso que acaba de decir que el lado oriental tiene afinidad oceánica, ¿qué quiere decir con eso? No, afinidad alcalina, pues relacionada a basaltos de tipo isla. ¿Un tipo islas? Sí. ¿Y cómo explica que haya islas oceánicas ahí en la cuenca de Bacarca? Mm, al este de la cordillera. No, la verdad, no sabría explicarlo. ¿Hay alguna indicación de que esos vulcanismo haya sido eyectado al mar o al aire? Pues en las cenizas, ¿no? De las capas del Cretácico también. Pero no estoy seguro. ¿Quién dijo que eso tenía, con isla oceánica quiere decir hotspot? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues sí, sí, es más relacionado, digamos, a eso. O sea que usted va a poner un hotspot al oriente del arco magmático. ¿O quién dijo eso? ¿Los autores? Pues aquí, o sea, eso está en el apartado en donde cita, digamos, a Vázquez 2005 y 2010. Entonces lo dijeron ellos. Sí. Y los autores de este artículo que estamos estudiando, ¿qué dicen de eso? No, bueno, pues acá dice sobre, digamos, sobre la composición de los basaltos, no se hace como, digamos, una anotación, sino que más bien se hace pues, la anotación respecto a las edades. Entonces, digamos que, bueno, según las edades que están, bueno, las edades de potasio-argón y argón-argón, en Gómez 2015, que es pues el catálogo de datación radiométrica de Colombia, pues nos dan estas edades de acá, que son entonces para Macanal de 76 a 58 millones de años, en Furatena. ¿Esa es la edad de la formación Macanal? No, estos son... A ver, Macanal. No porque Macanal es balanginiano, auteriviano. Estas son edades en Moscovita, en las zonas de mineralización de esmeraldas. Bueno, voy a hacer un par de preguntas aquí. Yang. Señor, buenos días. ¿Cómo explíqueme eso de las composiciones de los magmas? Cuando dice que
afinidad geoquímica MORB y OIB. y digamos el entorno tectónico, de acuerdo con todo lo que ya hemos leído en este curso. Eso corresponde a qué tipo de magmas, arcos de islas, arcos continentales, Bakar, OIB Spot. es de hotspot, pero justo lo que estaba diciendo Gabriel ahí, si son de los otros autores, pues antes, los que hagan ese artículo no están de acuerdo con eso. Acérquese un poco más al micrófono o trate de mejorar el sonido porque no se escucha bien. Que pues ahí se refiere a dos tipos de basaltos. Los MORB, que ya habíamos hablado, que es Mid-Ocean Ridge Basalts, que son los que vienen desde la dorsal. Pues la afinidad geoquímica es que no están contaminados pues corticalmente, o sea que tengan álcalis. Y los otros, O y B, es de isla, si no estoy mal. Entonces pues no tiene sentido que metan, o sea, como isla, tengo entendido que es hotspot, o sea, sí. Y pues no tiene sentido que esté como detrás del arco del que venimos hablando pues en las clases. Uh-huh. Karen. O sea, porque Karen. Sí, profe. ¿A qué se debe esa variación en los magmas y cómo se puede interpretar? No, profe, no sabría. Sandra. Profe, pues lo que tengo entendido es que pues, los autores en el artículo mencionan que es una cuenca de retroarco que se origina por el arco magmático. Pero la pregunta es cómo explica esa variación. Porque hay reportes de hotspot, de basaltos de hotspot ahí. La pregunta es cómo se puede interpretar eso, no solamente con lo que dicen Vázquez y otros, o con lo que dice este artículo que estamos estudiando, sino con todo lo que ya hemos leído. La pregunta es cómo se interpreta esa variación, Sandra. No, profe, pues no lo tengo muy claro, la verdad. Daniel Díaz. Profe, no estaría seguro, la verdad. Geraldine. No estoy segura, pues creo que el OIP se podría pensar en las fracturas sobre la placa, pero no más. Deli. Profe, no sabría. Oscar Mendoza, no. Preguntamos primero a John Freddy. Buenos días, no sé, profe. Jorge Pizarro. Profe, sí, señor. Yo creo que esa variación en el magma puede darse también por contaminación cortical o por diferenciación magmática. Eso es como el criterio que tengo. Daniel Rodríguez. Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Sí, profe, pues estoy de acuerdo con mi compañero Jorge, con la contaminación cortical y pues cristalización fraccionada, lo que nos podría dar esas variaciones en composición. ¿Y las diferencias este-oeste? Pues una sería tal vez por acreción y la otra sería por fusión parcial de esa subducción, de ese retrabajamiento de esos. O sea, ¿cuáles tienen más contaminación con corteza continental? Los OIP, perdón.
¿Los del oriente? Sí, sí, señor. Uh-huh. Daniela. Hola, profe, ¿ahí me escuchas? Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo con que, pues según lo que indican los autores de Vázquez y otros estudios en estudios del 2005 al 2010, indicarían también una transición de un bajo a un alto grado de fusión parcial y de contaminación cortical de magmas derivados del manto. Bueno, entonces una cosa que tienen que saber todos es que estos magmas jamás fueron eyectados a la superficie. No hubo volcanes. Los magmas fueron insertados en los estratos del Cretácico inferior y fueron insertados en el mismo intervalo de tiempo en el que se está abriendo la cuenca. Todas las edades van desde el Valanginiano hasta el Cenomaniano e intruyen estratos de esas edades. Después del Cenomaniano no hay ninguna intrusión. Pero lo más importante es entender que no hay nunca un volcán. Estos magmas son rocas, digamos, de textura equigranular, equicristalina, son rocas plutónicas todas. No hay ni una sola roca volcánica. Y por lo tanto no hay ningún volcán en la zona, ni subaéreo ni submarino. Entonces no se puede imaginar una isla ni nada por el estilo en ese lugar. Ahora, es muy claro que hay una cuenca. Y digamos, la pregunta era sobre las variaciones en dirección oriente-occidente y en general sobre las composiciones de los magmas. Y ya hemos dicho cuando hemos estudiado rocas del Jurásico, que se apreciaba muy bien esa variación de magmas, en dirección este-oeste y dirección norte-sur, y fuera esa variación a lo largo del tiempo. Y la explicación es muy sencilla. Los magmas se insertan en la corteza continental, es una zona de subducción, y se contaminan de varias maneras. Entonces aquí hablan de diferenciación magmática y contaminación cortical. Entonces imagínense algo así como que en los sitios donde los magmas vienen más profundos, de pronto en las zonas de mayor apertura de la cuenca, vienen de zonas más profundas y tienen pues menos contaminación cortical y se insertan ahí mismo, pues tienden a ser muy básicos, a ser ultramáficos, pero en general muestran la misma variación que hay en un arco magmático. Ese me parece que es el punto importante. Y hacia el oriente hay algunos que también son claramente intermedios, y es por eso que hay variaciones de contaminación cortical, variaciones en el tiempo y variaciones en la distancia a la zona de subducción. Pero jamás, como les digo, jamás son eyectados. Todos son rocas plutónicas que se insertan en los estratos. Y por eso hay que tratar de entender cómo eso traía los fluidos de las esmeraldas y cómo la actividad hidrotermal se producía durante esas intrusiones y no después. No tiene sentido que sea después. No se puede explicar una fuente de calor después de la actividad magmática. Pero el entorno tectónico sí hay que entenderlo bien. Es imposible que haya eso, que haya ese tipo de cosas. Ahora, efectivamente en los basaltos o en las rocas, digamos, que se producen en los hotspots. Recuerden que el hotspot se atraviesa la corteza oceánica que ya está in situ, en los sitios donde hay. Estoy hablando de Galápagos o de Hawái. En esos sitios, como tiene que atravesar la corteza, y esa corteza a su vez tiene cuarzo, calcita, digamos, producto de la sedimentación pelágica, pues ahí es donde se obtiene el cuarzo para hacer algunas rocas intermedias, efectivamente. Se pueden observar en esos hotspots. Pero esos constituyen islas, como ya vimos, son un caso más bien excepcional, un caso oceánico de hotspots. De hecho, creo que todos los hotspots están en posición oceánica, en posición donde esté abriendo la corteza. Pues digamos, en esos sitios es posible que haya hotspots. Y fuera de eso, por todo el camino, digamos, en la placa también se insertan volcanes de vez en cuando, pero no pasan de ser un volcancito pequeño
que nunca llega a la superficie, nunca hace una isla. Y los puntos calientes más grandes son los hotspots, como Hawái y Galápagos, son los que hacen cadenas de islas, y ya dijimos que potencialmente en la cordillera de Beata Ridge de nuestro Caribe. Entonces, ese entorno tectónico es muy importante entenderlo, porque si no, ustedes empiezan a imaginarse, como algunos otros autores, varios lo han hecho, empiezan a imaginarse cuencas de Bacar en cualquier posición. Ponen una cuenca de Bacar al frente del arco, o en esta que claramente es una cuenca de Bacar, que empiezan a meterle basaltos de islas oceánicas, que también suena muy raro. De hecho, no hay basaltos, las rocas son plutónicas todas, entonces por eso suena muy raro. Entonces ese entorno tectónico debería quedar claro. Adelante, Gabriel. Bueno, ahí se me escucha, sí. Sí. Vale. Bueno, pues ya comentando pues la parte de las edades. Entonces, pues tenemos que para estas formaciones, pues nos dan estas edades de 76 a 58 millones de años y 37 a 31 millones de años, que pues son edades muy jóvenes considerando pues las edades bioestratigráficas de los estratos que fueron instruidos. Entonces, pues como comentaba, digamos, Macanal, por ejemplo, pues son, bueno, pues estos estratos que son instruidos, pues son los del Balaquiniano hasta el Cenomaniano. Entonces, pues estas edades, digamos, del Eoceno, Oligoceno o del Paleoceno, pues no tienen, pues digamos, no son consistentes. Entonces, también teniendo en cuenta pues estas edades tomadas pues en el Gauro de Cáceres, pues que son del Campaniano y Oligoceno tardío, en Rodrigoque, que son pues en Plagioclasa son del Eoceno temprano y en la roca completa son del Albiano, y en el Gauro de la Corona para Plagioclasa tenemos 64 millones de años, pues Maastrichtiano, y en Orblenda de 97 millones de años, que es Cenomaniano. Entonces pues nos da, pues se llega a la conclusión de que entonces pues los sistemas minerales no estaban cerrados respecto al argón. Pues esto debido a la actividad hidrotermal. Entonces, digamos que esta pérdida de argón lo que hace es generar estas edades muy jóvenes que pues son inconsistentes con lo que pues tenemos planteado, que son intrusiones en las unidades del Balaquiniano del Cenomaniano. Ustedes revisan las temperaturas, digamos, de los cierres de estos minerales. Lo que el artículo dice es que las edades creíbles son las de roca total, sobre todo, digamos, y las de Orblenda, que son los minerales que se forman al comienzo, digamos, durante la formación de esas rocas. Entonces, todas estas que tenían edades muy jóvenes también tenían edades de roca total, pues más antiguas. Entonces, lo que se está tomando como real son las edades de roca completa y de Orblenda en potasio-argón. Las argón-argón se consideran imprecisas porque pues la actividad hidrotermal. Si ustedes revisan esa literatura, que pues ya es muy antigua, van a ver que esas edades no tienen edades plató claras, ni interceptos, de los que hemos discutido, ni isócronas inversas, ni nada. Entonces, por esa razón, no son creíbles. Pero cuando revisa la literatura de esto, todo el mundo dice cualquier cosa. Hay toda clase de hipótesis para la formación de las esmeraldas, proviniendo sobre todo de esas edades argón-argón, que en su momento pues eran novedosas. Pero pues hoy en día ya sabemos que no son creíbles. Pues, digamos, como cualquier exploración de cualquier mineral, digamos, hay más probabilidades de éxito si uno entiende cómo se formaron, cuándo ocurrió la actividad hidrotermal y en qué tipo de rocas los puede encontrar.
Si se dan cuenta, o nosotros comentamos en el artículo que las rocas en algunos sitios tenían microvetilleo, todas tenían microvetilleo de cuarzo y típicamente indicaciones de actividad hidrotermal. Y donde estaban esas rocas, incluso donde hoy en día aparentemente no hay esmeraldas, fome, que hay otras rocas que, digamos, aparentemente en algunos sitios alcanzaron a captar esos minerales. Entonces, todas esas rocas, aunque digamos las esmeraldas están pues, más que todo en Berriesiano y Barremiano, hay cierto potencial para unidades más jóvenes como Barremiano y Aptiano. Como la formación FOME, que si ustedes miran la geoquímica van a dar cuenta que hay algunos elementos que llaman la atención en esas zonas, indicando que al menos hubo actividad hidrotermal que insertó esos elementos de manera anómala. Puede que no haya formado esmeraldas en esos niveles, pero sí insertó elementos que son afines con todos los que hemos estado discutiendo. Adelante, Gabriel. Bueno, sí. Entonces, bueno, por último, entonces en este apartado tenemos pues la parte de la temperatura y los eventos mineralizantes. Entonces, en el artículo pues se infiere que la actividad magmática que afectó al Cretácico inferior produjo pues varios episodios de mineralización de esmeraldas. Entonces, pues las esmeraldas están presentes en los estratos del Berriasiano al Valanginiano, y bueno, aquí lo toman como del Berriasiano al Hauteriviano para ambos lados de la cuenca. Entonces, esto quiere decir que entonces los fluidos mineralizantes tuvieron que emplazarse durante el rifting. Que fue pues cuando la cuenca experimentó la mayor actividad magmática y pues la mayor actividad hidrotermal. Entonces, se nos plantea que si la mineralización hubiera ocurrido durante el Cenozoico, pues las esmeraldas también habrían cristalizado pues en estratos más jóvenes, o sea, no estarían como tan limitadas, o sea, teniendo pues en cuenta o sea, para refutar, digamos, las edades tan jóvenes que nos daba en la parte de las edades. Argon. Entonces, digamos que también se nos comenta que a pesar de las diferencias entre el este y el oeste de la cuenca en cuanto a la mineralogía arcillosa y a las tierras raras, tienen características geoquímicas similares. Esto pues debido a estas intrusiones y a la actividad magmática y a la actividad hidrotermal, que se dio pues de manera similar en las dos partes de la cuenca. Entonces tenemos, digamos que se plantean como dos ideas. Entonces, una es, digamos, la temperatura dos ideas para pues considerar la temperatura de la mineralización. Entonces, la primera es la temperatura de la mineralización como tal, que digamos, según lo comentado por Silva en 2010, en clorita asociada a la mineralización de esmeraldas en las rocas del Barremiano, esta temperatura pues sería de 354 grados Celsius. Y esto, digamos, sería consistente con lo planteado por Mantilla en el 2008, que daría una temperatura de 335 grados Celsius en inclusiones fluidas. Entonces, bueno, pues se nos dan estas temperaturas. ¿Dónde está? Estas temperaturas entre 335 a 354 grados Celsius. Y también está, digamos, la segunda idea, que es la planteada por Mora en el 2013, y que son temperaturas, las temperaturas máximas alcanzadas en eventos pues de deformación. Puede ser pues por enterramiento de los estratos y de los estratos que contienen la mineralización pues de estas esmeraldas. Entonces esas temperaturas
van a ser de 220 grados Celsius. Esto tomado pues con los Circumcision Tract y con reflectancia de vitrinita. Entonces, digamos que vamos a tener pues estas dos temperaturas, pues la primera que es más alta y la segunda que es de 160 a 220 grados Celsius, que pues esta temperatura no va a alcanzar el umbral de mineralización. Entonces, digamos que se toma como la temperatura de mineralización, pues esta que es la más alta. Bueno, también se nos comenta pues que las fallas normales del Cretácico fueron las que controlaron el flujo de los fluidos mineralizantes y que algunas fueron invertidas durante el Mioceno y que otras nuevas fracturas destruyeron pues venas antiguas. Esto se ve pues en muestras en las que se ve pues destrucción de la mineralización de esmeraldas. Y ya, eso sería todo. Entonces, pues para las conclusiones, pues tenemos aquí, digamos, pues varias ideas. Entonces, bueno, primero para la parte, pues uranio-plomo, de las edades uranio-plomo, se nos muestra, pues tenemos dos áreas de aporte para la cuenca. Entonces, el área del este vamos a tener pues edades más antiguas, edades del Arqueano al Paleozoico, y que son pues de partículas provenientes del escudo guayanés. Al oeste vamos a tener edades predominantes mesozoicas y algunas paleozoicas y proterozoicas, que pues sería el área de aporte de la cordillera central. Para el Berriasiano Valanginiano hay sistemas fluviales que permitieron que la formación tambor tenga partículas de ambos lados de la cuenca. El rift central de la cuenca se inundó completamente durante el Valanginiano y después del Valanginiano, pues la cuenca se dividió en dos costas que se abastecieron de áreas diferentes y esto restringe pues la mezcla de partículas entre las dos áreas de aporte. Para la parte pues mineralógica, entonces los análisis de difracción de rayos X muestran que los shales de la cuenca se componen principalmente de minerales arcillosos y limo de cuarzo. Los mayores contenidos de caolinita se presentan en la zona de Santander y de los Llanos, en la parte oriental de la cuenca, y provienen del escudo guayanés. Los contenidos de hilita se presentan mayormente hacia el oeste de la cuenca y pues está asociado a la cordillera central. La mayor parte de la cantidad, la mayor cantidad de clorita se presenta en Murca, en la zona de Villeta, y proviene de rocas metamórficas de la cordillera central. Para la parte elemental, entonces a partir de los análisis ICP-MS se encontró que en la formación Paja hay mayor cantidad de elementos asociados a una corteza continental más diferenciada que las fuentes occidentales. Entonces tenemos pues estos elementos que están asociados a una corteza continental diferenciada, es decir, al escudo guayanés. Y en la formación, y por el contrario, en la formación Hilo se encontró mayor contenido de elementos asociados a un arco magmático metamórfico y a corteza oceánica acrecionada, o sea, el oeste de la cuenca, pues provenientes de la cordillera central. Para las tierras raras, entonces los contenidos de itrio muestran una estructura, una composición ultramáfica en la corteza oceánica acrecionada en la parte occidental de la cuenca, y el grupo del cerio muestra una corteza continental más diferenciada en el margen oriental de la cuenca. El apatito se presenta en mayor medida en la parte occidental y se relaciona con las fuentes ígneas y metamórficas de la cordillera central. El fluorapatito, presente en las biomicritas fosfáticas de la luna, es de origen autigénico y se debe a la acumulación biológica en los peces.
El mayor contenido de calcio va a estar hacia el oeste y norte de la cuenca, en la formación La Luna. La mayor cantidad de cuarzo está presente pues, en los cherts diagenéticos que también provienen de la Luna. Y esto para la parte de las intrusiones. Entonces, tenemos que los cuerpos gauroidos a intermedios que vienen del manto se emplazan durante pues, la fase temprana del Sin Rift de la cuenca y corresponden pues, a diques de gauro, diorita y tonalita que se asocian a la actividad hidrotermal que transporta los fluidos que produjeron la mineralización de las esmeraldas. Los valores altos de escandio se presentan pues hacia el oriente, mientras que los valores más altos de vanadio están al occidente. La amplia gama de edades nos muestra que pues, los sistemas relacionados con el argón pues no están cerrados, entonces esto pues nos da estas edades más jóvenes inconsistentes. Y la pérdida de argón, digamos que se justifica con la actividad hidrotermal. O sea, esto calienta pues el argón y hace que se pierda. Y digamos que la evidencia pues apunta a que la mineralización principal de las esmeraldas ocurrió durante el Cretácico inferior y no en el Cenozoico, como muestran las temperaturas de formación, la distribución y la falta pues de cuerpos ígneos jóvenes. Y ya, eso sería todo. Bueno, Gabriel, gracias. Julián. Sí, buenos días. Profe, es que se me generó una duda y pues no tiene mucho que ver con el artículo, pero fue cuando estábamos hablando del entorno tectónico, perdón, del entorno, sí, tectónico. ¿A qué se debe que hayan cuerpos basálticos, por ejemplo, el complejo monogenético Alsacia y Tabor, muy cerca a volcanes como Cerro Machín, que es dacítico, o sea, que es una composición muy diferente a que se ve como estos contrastes volcánicos, no sé si a qué se debe esto? Más intermedio. Pues yo creo que es lo mismo que hemos observado en el Jurásico, que es una enorme variación en la composición, que se debe precisamente a lo que estábamos discutiendo, que las rocas se contaminan un poco más o un poco menos, se diferencian un poco más o un poco menos, y por eso dan estas cosas. Entonces, tener basaltos no es una sorpresa. La mayoría de las rocas no son basaltos. La mayoría de las rocas, hablando de las volcánicas, pues son andesitas. Pero recuerden que hemos visto variaciones a más ácido y a más básico partiendo de las andesitas. Y tal vez la mejor documentada es la del Jurásico, ahí es donde mejor se ve. Y lo mismo sucede con las rocas plutónicas. Es un espectro intermedio a un espectro más ácido o más básico. Pero si miran en conjunto, la mayoría de las rocas le van a dar de composición andesítica. Por eso es que están ahí, uno al lado del otro. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, seguimos con Daniela, ¿verdad? Hola, profe, sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha. Listo. ¿Listo? ¿Ya ahí se ve bien? Sí, adelante. Bueno, voy a minimizar esta pantalla. Bueno, hola a todos, buenos días. El día de hoy les habla Daniela Licesa Bayet Franco. Vengo a presentarles el siguiente artículo denominado Propiedades de biomicrita, marga y shale en exploración de hidrocarburos no convencionales en la cuenca Cretácico de Bac-Ar, colombiana. Formulado por los autores de Javier Guerrero, Alejandra Mejía
Mejía Molina y José Osorio. Este artículo lo pueden encontrar en las publicaciones geológicas especiales número 36 del libro de Geology of Colombia, volumen 2, Mesozoico, de las páginas 299 a 333. Para el desarrollo de esta exposición he decidido hacer primero una contextualización desde la parte de la industria como tal, y seguidamente a esto sí ya entrar de lleno a lo que sería la parte del artículo, siguiendo por la introducción, los materiales y los métodos, los resultados, la discusión que está dividido en varios puntos. Para eso será la cantidad de TOC, que sería carbón orgánico total, y la madurez térmica, el contenido de gas de muestras de canister, la porosidad y la permeabilidad, la pirólisis y la geoquímica orgánica, y finalmente ya sería para finalizar las conclusiones del artículo. Ok, para empezar quiero hacer una contextualización con algo importante que es a tener en cuenta, y es dónde se origina el hidrocarburo. El hidrocarburo tiene su origen en las cuencas sedimentarias, esencialmente en ambientes donde las condiciones de acumulación y preservación de la materia orgánica son favorables. Digamos que la roca generadora, o pues bien conocida como la roca madre, es aquella que contiene la materia orgánica suficiente para generar grandes volúmenes de hidrocarburos. Esta debe estar enterrada a una profundidad suficiente de más de 1000 metros para que la materia orgánica pueda transformarse en aceite o en gas. Entonces, en principio, los sedimentos de materia orgánica se acumulan en un ambiente reductor, medio sedimentario, que favorece como su preservación, y que esto posteriormente va a generar lo que sería el querógeno, que se daría en fracción insoluble. Sería como lo ideal, donde con el paso del tiempo sufre procesos de compactación, subsidencia y enterramiento, y además de presentarse actividad microbiana, como podría ser la diagénesis, que sería como en esta parte inicial. Digamos que en esta fase ocurren las primeras reacciones químicas y biológicas para la formación del hidrocarburo, y la generación de este depende principalmente del gradiente geotérmico local y el tipo de querógeno, o sea, la materia orgánica, que se divide también como en macerales. El principio de hidrocarburo formarse es el metano biogénico, y ya posteriormente pasamos como a esta fase que ya sufre cambios físico-químicos debido al aumento de las condiciones de la presión y la temperatura, iniciando en esta etapa conocida como la catagénesis. Está acá. Ay, me equivoqué. En la catagénesis, que ya se da a profundidades mayores de 1 kilómetro. Digamos que en esta fase inicia la ventana de generación de hidrocarburos, y el pico máximo de generación se genera aproximadamente a 2.5 kilómetros con temperaturas de 50 a 225 grados centígrados, y las presiones ya serían de 300 a 1500 bares. Digamos que también en esta fase catagenética el querógeno se madura y se convierte en bitumen, ya sería como la fracción soluble, y se generan los hidrocarburos líquidos, que ya serían el petróleo y el gas húmedo. Y ya hacia la parte final, que está aproximadamente como a 3 o a 3.5 kilómetros, se forma el gas gaseoso, gas seco y húmedo, que prácticamente a estas profundidades se le conoce como catagénesis tardía, o donde se generan los hidrocarburos gaseosos. Ya después, para la fase de la metagénesis, las condiciones de presión y temperatura siguen aumentando y estas son mayores, y se establecen temperaturas superiores a 225 grados, ya que pues esta parte como de tener en cuenta presiones y temperaturas supremamente altas ya nos indicaría que se genera el gas gaseoso y la materia orgánica residual se transforma en metano o en gas seco. Y para la finalización como del gas metano viene siendo como una temperatura de 315 grados centígrados con profundidades mayores a los 8 kilómetros. Para la parte final, en las profundidades mayores a 10 kilómetros, es como la parte de metamorfismo o la parte metamórfica,
donde ya es imposible considerar que se sigan generando hidrocarburos gaseosos. También, pues para tener en cuenta dentro de nuestro artículo... Anterior, Daniela. Ok. ¿De qué año es esa gráfica y de quién? Bueno, esta gráfica, espera, es sacada de esta fuente, de Peters, en 1994. Digamos que hay como publicaciones más recientes, pero esta tenía como la gráfica más explicada, y la saqué de las memorias de la APG. Bueno, pero es una cita muy antigua. Ahora, Sí, pero digamos que para citas más recientes ya tengo otro tipo de información, profe. entonces, la pregunta ahí, 225 grados centígrados, ¿a qué temperatura, a qué profundidad se lograría? Uy, ya ese sería como a profundidades mayores de 8 kilómetros. ¿Con qué gradiente geotérmico? Profe, no lo tengo tan presente, la verdad. ¿Y de dónde salen los 8 kilómetros entonces? No, aquí está. Aquí me acuerdo que era como algo más o menos aquí, que eran como los estudios que habían hecho con respecto como a cuando los perforan, y más o menos como van sacando como las profundidades estimadas y todo eso. Y 500 en la siguiente, en la tercera viñeta, no, en la misma gráfica que estábamos discutiendo. Ahí dice 515 grados centígrados, 8 kilómetros. Eso, ¿con qué gradiente geotérmico sería? Eso sería para aproximadamente 2.5 kilómetros de temperatura de 50 a 225 grados. No, estoy hablando de donde dice ahí metano. Sí, ahí dice 8 kilómetros, 515 grados centígrados. Profe, no tengo presente el gradiente, si quieres lo busco y en la próxima te lo presento. Bueno, es que es información crucial para poder entender todo esto. ¿Cuál es el gradiente geotérmico que normalmente se usa aquí en Colombia? Ya te digo que tengo presente. Ya lo hemos visto en varios artículos. Preguntémosle a alguien. Eliana Urrego. Sí. Sí. Juliana. No se escucha, Juliana. Que yo también tengo de 30. Santiago. Tiene la mano levantada, Santiago. Sí, profe, pues habíamos hablado de gradientes promedio de 25 a 30. Digamos que yo creo que lo normal sería tomar eso, más o menos 25, pues con sus variaciones, obviamente. Sabemos que hay lugares en donde puede ser mucho mayor. Sí, hemos discutido que digamos, en los artículos que hemos discutido ya cuando se ha hecho termocronología, unos autores han usado 25 y otros han usado 30 grados Celsius por kilómetro. Y el rango, cuando uno mira los mapas de hoy en día de gradiente geotérmico actuales, la mayoría de los datos está entre 20 y 30 grados centígrados. Y, digamos, hay indicaciones fuertes de que en algunos intervalos de tiempo, o la mayoría del tiempo, pudo haber sido más bien 20 grados centígrados. Pero bueno, digamos que podríamos coger un valor de 25, que es lo que la literatura reciente ha dado. Entonces, si uno tiene 515 grados centígrados, que
profundidad sería esa, Daniela? Sería como a 2 kilómetros. 2 kilómetros. 515 grados Celsius. No, sería a 8 kilómetros. 8 kilómetros. Bueno, por eso preguntaba, porque la fuente, como les digo, es muy antigua y conduce a cosas extrañas. Es imposible tener, con los gradientes que estamos discutiendo, 515 grados centígrados a 8 kilómetros. Completamente imposible. Para tener 500 grados se requerirían alrededor de 20 kilómetros con un gradiente geotérmico de esa naturaleza. Entonces, todo depende del gradiente geotérmico, pero pues tampoco se va a salir demasiado, digamos, de un rango. Por eso les digo que la gráfica, al ser muy antigua, conduce a suposiciones que son erróneas, confunden. Por eso cuando les pregunto por las profundidades y temperaturas no pueden entenderlo. Y eso es crucial para toda clase de cosas. Ahorita lo estamos discutiendo para las esmeraldas y lo hemos discutido también para el hidrógeno. Entonces, si se le pasa a uno semejante detalle crucial, pues empieza a buscar hidrógeno donde no hay, o esmeraldas donde no hay, o petróleo donde no hay. Entonces, el gradiente geotérmico es un dato absolutamente esencial. Y eso lo mismo las rocas metamórficas. Para poder explicar las rocas metamórficas de Fort Arc, hay que tener una idea sólida del gradiente geotérmico y de las profundidades a las cuales se metamorfiza. Entonces, esos son datos fundamentales, por favor, asegúrense de entenderlos todos. Sí, es confuso porque digamos que la mayoría de la literatura que yo consulté pues la mayoría llegaba a la conclusión de que este tipo como de profundidades y era en promedio como de 5 a máximo 8 kilómetros. Entonces sí está bien que lo aclare, porque la verdad sí puede ser confuso o puede ser muy inexplicable. Pero bueno, gracias, profe, por la explicación. Continuando con los tipos de querógeno, esta sí ya es como una gráfica mucho más como reciente. Digamos que en la discusión de este artículo se abarca que el tipo de querógeno encontrado en las unidades a partir de los datos obtenidos va a ser de gran relevancia. Digamos que en este caso vamos a tener en cuenta el tipo de querógeno 2 y 3. Por tanto, traigo a colación esta diapositiva, ya que acerca de su contenido de carbón, hidrógeno y oxígeno, que serían como el material fuente, el ambiente de depósito y el tipo de hidrocarbono. Digamos que en este diagrama de la izquierda se muestran los diferentes tipos de querógeno catalogados, que son una relación de los isótopos de hidrógeno, carbón y oxígeno, y digamos que cada querógeno proviene de un tipo de material diferente. Entonces, en esta tabla lo que como que trato de explicar es que pues para cada tipo de querógeno hay cierto tipo de material fuente y ambiente de depósito. Entonces, por ejemplo, para hacer énfasis en estos dos tipos, que son como el que se trata de basar el artículo, el material fuente para el tipo de querógeno 2 va a ser material planctónico y el ambiente de depósito va a ser marino de profundidad moderada, y vamos a encontrar un tipo de hidrocarburo que ya va a ser petróleo y gas húmedo. Para el caso del tipo de querógeno 3, vamos a encontrar que este va a ser bajo en hidrógeno y va a ser alto en oxígeno y en carbón. Sin embargo, el material fuente va a ser el material vegetal terrestre y los ambientes de depósito ya serán terrestre y marino somero. Y pues como resultado de esto vamos a encontrar que el tipo de hidrocarbono va a ser el gas seco, por así decirlo. Ya pues estos dos también tienen como ambientes de depósito diferentes, y pues ya lo que vamos a encontrar como su resultado de hidrocarburo va a ser también diferente, pero pues están resaltados por el artículo. Pues estas tablas las traje a colación porque pues... ¿Serio?
¿Cómo? Con ese del tipo 1 también hay dudas, porque primero que nada los depósitos lacustres son muy extraños, son muy localizados, son muy pequeños. Como ustedes esperan que, por ejemplo, los lagos de la sabana de Bogotá, desde el Plioceno hasta hoy, pudieran algún día generar petróleo o gas. Y los ambientes lacustres normalmente tienen muy poca materia orgánica, poquísima materia orgánica. Entonces yo creo que eso es material algáceo, más bien puede ser marino. Fíjense que está diciendo material algáceo o foraminíferos. Eso me suena más en realidad también a un ambiente marino, el tipo, así como el tipo 2. Pero imaginarse un ambiente lacustre me parece que no es correcto. Noten que da lo mismo el contenido de carbón, hidrógeno y oxígeno es igual en tipo 1 y en el tipo 2. Entonces, si se hablan de foraminíferos, pues los foraminíferos son marinos. Entonces, me imagino que de pronto alguien está pensando en ciénagas, que puede haber algunos foraminíferos bentónicos, pero igual una ciénaga tampoco está llena de algas. Eso es un poco raro. Y yo creo que esas algas marinas contribuyen efectivamente. El tipo 1 y el tipo 2 están generalmente ligados. De hecho, se mezclan tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Si se acuerdan que día discutimos que, por ejemplo, en la cuenca de Bacar nuestra, el material vegetal terrestre llega hasta cerca a la frente de playa, se distribuye en la plataforma. Pero en la medida que uno estudiaba los shales, ya los palinomorfos eran todos dinoflagelados. O sea, eran palinomorfos marinos, no eran poli ni esporas continentales, sino flagelados marinos que tienen la misma composición del polen y las esporas, pero no tienen nada que ver con ellos fuera de su material. Entonces, en general se mezclan los tres, y en este artículo que vamos a estudiar van a ver que hay tipo 2 y tipo 3, creo que nosotros no mencionamos tipo 1, pero ese tipo 1 tómenlo con pinzas, porque se supone que son algas, y ¿dónde hay algas? Pues algas hay en el mar, no en los lagos. Eso suena raro, entonces tenganlo en mente para después en otros artículos. Adelante. Bueno, continuando con la contextualización, digamos que estas tablas, pues las saqué también de esta fuente. Pues aquí sí quiero como preguntarle, profe, si realmente concuerdan con lo que ustedes esperan, porque pues basado en esto yo intenté más o menos como interpretar los resultados de las formaciones, pero pues digamos que es como para tenerlas en cuenta a lo largo de la explicación y de las diapositivas. No, eso está bien, y me parece que es un punto que también hay que aclarar. El solo hecho de que la literatura sea antigua no la convierte en mala. De hecho, hay literatura antigua súper clásica. O sea, uno tiene que sí o sí leer eso y estudiar eso, porque si no, no entiende el resto. Y además, que lo más justo es darle crédito a la gente que por primera vez dijo algo. Entonces, por sí sola, no, la literatura antigua no tiene nada de malo. Pero pues hay cosas que sí se pueden haber mejorado. Entonces, hay que hacer las dos cosas. Que de pronto está bien, hay una fuente, Peters y Casa, que es importante. Está bien, pero pues es un poco antigua. Pero seguramente en ese momento ya estaban sentadas algunas bases importantes. Por ejemplo, la subdivisión del TOC, eso es igual hoy en día. El grado de madurez también sigue siendo igual hoy en día. Entonces, eso sí me parece importante que ustedes lo entiendan, que la literatura antigua, por supuesto que merece crédito. Es un poco a veces la literatura moderna, a veces coge todo lo demás, hace todo lo demás y pareciera que como si uno fuera el único que inventó eso. Y eso no es correcto. Hay que darle crédito a la literatura antigua también. Pero en este caso de la primera gráfica, que sí se veía, que era primitivo, pues ahí tengo que tener cuidado. Pero pues igual me parece importante mencionarlo porque a veces uno compara cierta literatura antigua con la actual y pues ahí pues uno va viendo los avances, sí, claro, de las investigaciones y eso. Bueno, pues digamos que estas son como las tablas a tener en cuenta, ya lo había mencionado, pero a lo largo de los resultados y de la discusión
se tomaron varios valores, entonces pues digamos que de acuerdo a los valores que nos den los resultados de los estudios y de los análisis, podemos definir más o menos como una interpretación con respecto ya a las formaciones. También pues estas son otras tablas que también van a ser de suma importancia y traigo pues este pequeño como apartado de lo que sería el fracking, que prácticamente es una técnica que se utiliza para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales al crear o ampliar fracturas de la roca mediante la inyección de fluidos de alta presión. Y pues este sí ya es como la fuente en la que me basé, y aquí proponen dos tipos de modelos de fracking. El tradicional, que fue como el primero con el que se empezó, que prácticamente lo que dicen como el fraccionamiento o el fracturamiento de hidráulico como el que se practicaba o se practica tradicionalmente, que prácticamente lo que dicen o lo que explican es que es un reservorio de roca sedimentaria que se encuentra debajo de una trampa y que tiene baja permeabilidad en un pliegue como anticlinal. Digamos que eso es como lo que ellos proponen un modelo. Y pues se perfora el pozo de manera vertical en la formación y se inyecta agua con aditivos. Entonces eso puede ser cerámica o areniscas o pues un montón de químicos que digamos que lo que hace es que genera una fractura en el que a través de esta fractura pues se puede mover como el petróleo y el gas. Y pues ya este es como un modelo más moderno. Digamos que ya aquí lo que hacen es que perforan verticalmente hasta abajo, donde se produce como el estrato de manera horizontal. Y lo que hace es que permite realizar varias inyecciones de alto volumen de un fluido de baja resistencia por fricción y genera una amplia red de fracturas hidráulicas. Entonces aquí pues vemos la diferencia de cómo era pues el tradicional. La cosa es que puede fracturar alrededor y pues puede como generar mayor desestabilidad del terreno, pero pues ya viene siendo más controlado. Entonces, digamos que pues estas son algunas noticias. En las rocas que están a la izquierda se puede hacer fracking. ¿En cuál? ¿En estas? No, en las rocas de grano fino, los shales de la izquierda, de la gráfica A. Ok, los shales. En estas de aquí, por la profundidad y pues no sé si de pronto por condiciones como de madurez y porosidad, no sé si de pronto sea tan óptico. Yo diría que no, la verdad. Bueno, en los shales que están debajo. A estas sí les apuntaría más como de acuerdo a lo que leí en el artículo, pues por factores de porosidad y permeabilidad, sí diría que son más óptimas. Y en ese caso, los osos serían horizontales también. En este caso del anticlinal, pues no sabría decirle. Pues yo creería que sí, que pues sería como una práctica también, o simplemente lo elevaría hasta acá abajo y sacaría de acá. Bueno, ¿alguien quiere decir algo al respecto? Daniel. Profe, creo que nos había comentado que se tenía que seguir el buzamiento de la roca para que el fracturamiento fuera más eficiente, o sea, seguir como el buzamiento en este caso. Sí, correcto. Y porque es que durante un tiempo se refirieron a esto como fracturamiento horizontal. Y eso no es que los pozos tienen que ser horizontales. Pues en el caso B, pues tienen que ser horizontales. Pero la regla es seguir los estratos, tengan la inclinación que tengan. Entonces no necesariamente son horizontales. Inclusive alguna vez hubo controversia en torno a que si era vertical no era fracking. Por supuesto que sí. De hecho, si los estratos están bien inclinados, pues tienen que ser vertical o subvertical.
para tratar de separar cuál era cuál. La diferencia es que uno es un reservorio con alta porosidad, areniscas, como está en la figura de la izquierda. Y ahí también se puede hacer fracking y también se podrían ir buscando un estrato en particular. Pero típicamente se ha hecho, digamos, a lo largo de la explotación de hidrocarburos convencionales, pues sí, en esencia el pozo es vertical, el pozo se fractura en varias posiciones poniéndole efectivamente inyección de agua de aditivos. Eso se había hecho. Aquí la novedad, digamos, con el fracturamiento hidráulico es que ya no le apuntaban a las areniscas, sino a los shales, que digamos ya no son solamente shales, como margas biomicritas. Entonces, la roca fuente, en lugar de apuntarle a la roca reservorio. Entonces, efectivamente, la perforación lo que hace es seguir los estratos. Tiene que seguir los estratos cuando la intención es fracturarlo. Y todo eso que ven ahí como several high volume injections son los sitios en donde, hasta donde llega el fluido y ahí perforan lateralmente, rompen y le inyectan a presión el agua y otros químicos. Y lo hacen cada cierta distancia para tratar de fracturar básicamente toda la roca. La idea es, entonces tienen que calcular la distancia entre un sitio de fractura y el siguiente para que sea efectivo, para no gastar más fracturas, más explosiones, digamos, de las necesarias. Entonces también esa distancia horizontal se estudia en cada yacimiento. Horizontal o subhorizontal se estudia para ver cuál es mejor. No es lo mismo si son marcas que si son biomicritas o que si son shales, que digamos es el eje del artículo que estamos estudiando. Adelante, hay una pregunta de Sebastián. Sí, señor, yo tenía la duda, ¿cuál es el objetivo de adicionarle los aditivos y la composición de estos aditivos? El objetivo es lubricarlo, es obtener la lubricación necesaria para que los fluidos se vayan más lejos y lleven los pellets que uno quiera inyectarle, que puedan ser esferas de cuarzo o esferas de cerámica, inclusive, que se hacían industrialmente para eso, pero el objetivo era lubricarlo. Y ahí se utilizaban entonces derivados del petróleo, se utilizaban hidrocarburos que son, pues una cosa que ustedes tienen que saber es que son altamente cancerígenos, porque son moléculas de organismos vivos y tienen enlaces entonces que fácilmente se meten en otros organismos vivos. Entonces, si uno toma esa agua o se expone demasiado a contacto con aceite o con grasa, con derivados del petróleo, pues eso es cancerígeno. Por ejemplo, a veces la gente en el campo, cuando un perrito tiene sarna, van y le echan grasa de carro y no se dan cuenta que pues eso puede terminar matando al perro. El perro se lame y termina comiéndose la grasa. O personas que trabajan en talleres, pues naturalmente pueden estar expuestos diferencialmente a eso. Lo cierto es que son productos cancerígenos, algunos de ellos altamente cancerígenos. Entonces, cuando se inició el proceso de fracking, como que no esperaban que le escaparan. Pero cuando empezaron a escapar, entonces ya la gente empezó a estudiar qué usar y qué no usar. Yo esperaría que hoy en día ya nadie utiliza aditivos que se sepa que son cancerígenos o que se sospeche que puedan ser cancerígenos. Pero el objeto es lubricarlo, básicamente es lubricarlo y al meterlo a presión, pues romper la roca lo más que se puede. Romper quiere decir fracturas de 1 milímetro menos o lo que sea, y luego como en el fluido van los pellets, pues eso bloquea la fractura. Y como van a ver más adelante, o se deduce, digamos, de lo que hemos discutido, los shales tienden a cerrarse, minerales de arcilla. Por más que lo rompan, se cierran rápidamente y cesa la producción del pozo. En cambio, las biomicritas sí se comportan de manera frágil y se mantienen los pellets en su sitio, entonces las fracturas se mantienen abiertas más tiempo. Adelante, Daniel. Continuando con la contextualización, digamos que estas son algunas noticias que ustedes pueden encontrar acerca del fracking.
pues estas son como las más recientes, pues ya tiene implicaciones no tanto técnicas, sino como políticas a nivel mundial, no solamente nacional, sino que ya son como más, de mucho más cuidado, pero pues por si quieren buscar más información sobre el tema, pues ya aquí pues les dejo algunas noticias. Y este es un video donde pues prácticamente lo traigo a colación porque esto pasó en Australia y fue como burbujas que habían visto las personas pues en el pueblo, en el lago, en el río. Y prácticamente lo que fue que este río estaba como a 5 kilómetros del yacimiento de gas y lo que hizo fue que hubo como una contaminación de gas que pues lo que hizo al momento de investigar los científicos pues fue como una reacción bastante... Water is usually used to put out fire, but shockingly... tengamos en cuenta y pues más adelante en las explicaciones pues lo tengan presente. Y ahora sí, entrando en materia con respecto al artículo, pues esta es la manera en cómo pueden citarlo y prácticamente lo que se centra el artículo es en explicar estos 3 tipos de rocas sedimentarias y ya aplicarlos directamente como a la exploración de hidrocarburos en Colombia. Entonces, la biomicrita, a diferencia de la marga y el shale, es una roca carbonatada constituida predominantemente por aloquímicos como foraminíferos o fragmento de conchas y otros restos biogénicos que están embebidos en una matriz de micrita o pues lodo calcáreo fino, con su textura compacta, con bajo contenido arcilloso y de naturaleza frágil. Digamos que esto lo que hace es que la convierte en un excelente objetivo para la estimulación hidráulica, o sea, pues para el fracking, y ya responde favorablemente a la generación y propagación de las fracturas. Las margas y los shales, pues estas ya son rocas terrígenas de grano fino. Las margas contienen aproximadamente un 50% de minerales arcillosos y estos ya son derivados de la alteración de los feldespatos. Digamos que contienen una fracción significativa de limo y cuarzo y mineralógicamente están compuestas esencialmente pues, por cuarzo y a diferencia de la biomicrita, estas no contienen aloquímicos, sino que presentan fisilidad, que pues ya es la tendencia de fracturarse en planos, y han sido sometidas a procesos de diagénesis más intensos, lo cual puede afectar su porosidad efectiva y la calidad como una roca generadora. Ya para el caso de los shales, señor. Si la roca terrígena de grano fino tiene 50% de minerales arcillosos, ¿los otros qué son? El otro 50% de la roca, ¿qué es? 50% de minerales terrígenos, ¿no? Pues ahí está, dicen que tiene 50% de minerales arcillosos que son terrígenos. Y el otro 50%... calcáreos, son calcáreos, profe. Entonces, ¿de dónde sale que no tiene aloquímicos? Sí, 50. Pues porque lo decía más que todo como por los foraminíferos y fragmentos de concha. No sé si de pronto. Entonces, ¿de dónde sale la calcita? Sí, vendría siendo de estos. O sea, la única manera de tener calcita es que tenga fósiles. Sí. O sea que simplemente es una mezcla de material terrígeno y material calcáreo. Y los fósiles, pues, pueden ser cualquier cosa calcárea. Pueden ser cocolitos, pueden ser foraminíferos, algas. Y polen también. Bueno, polen no es calcáreo. Organismos calcáreos. Silicio, sí. No, es diferente. Qué pena, me estoy confundiendo, profe. Silicios tampoco, mucho menos. Marga significa que 50% puede ser lodo terrígeno, que incluye minerales de arcilla y cuarzo, si quieren. Partículas de cuarzo. Que es la definición del shale. Es, digamos, mezcla de partículas tamaño arcilla y tamaño limo. Típicamente las partículas tamaño limo pues, son las de cuarzo. Y las partículas tamaño arcilla son los minerales de arcilla. Entonces la marga es una roca intermedia entre un shale y una biomicrita. La biomicrita está hecha totalmente de partículas calcáreas de varios tamaños, desde
foraminíferos que uno ve en el microscopio, hasta cocolitos o algas microscópicas calcáreas que uno no ve tan fácilmente, la parte más oscura. Y los shales, que están hechos exclusivamente o predominantemente al menos de material terrígeno, que es minerales de arcilla y cuarzo. Entonces una marga es la mitad, una marga es la mezcla entre los dos extremos, que quiere decir alrededor de 50% de material terrígeno, o sea, limo y cuarzo, y 50% de material calcáreo, alrededor de 50. Puede ser 60, 40, 65, 35, etcétera, etcétera, para poder llamarlo de una u otra manera. Entonces, todas estas rocas de grano fino tradicionalmente no se han clasificado bien, y por esa razón se escribió este artículo para, digamos, llamar la atención sobre que es importante reconocer la diferencia, porque si uno no la reconoce, entonces va y trata de hacerle fracturamiento hidráulico a los shales en lugar de las biomicritas. Entonces el artículo apunta a decir, mira, lo que hay que mirar son las biomicritas, no los shales. Y las margas también son buenas. Pero digamos, el marga es un término incluso antiguo que utiliza para referirse a una mezcla de material terrígeno y calcáreo de grano muy fino, en el rango de tamaño arcilla. Pero tamaño arcilla no puede tener minerales de arcilla y material calcáreo, cocolitos típicamente, o foraminíferos fracturados, o lo que sea. Y uno determina, pues mirando la composición, determina si trata de una biomicrita, una marga o un shale. Ahora, la roca terrígena también veo algo raro, al menos un 30% de minerales arcillosos. Suena raro, porque entonces la siguiente pregunta es, ¿y el resto qué es? ¿70%? Sí, pues aquí me gustaría que explicaras algo, profe, porque tengo entendido que como que pues aquí me equivoqué, no es 30%, sino como 50%. Y estos son productos como de la descomposición de erosión y descomposición pues de otros minerales. Pero aquí sí me queda una duda en cuanto como si el armazón se compone de cuarzo y todo eso, porque ahí sí me quedo como confundida. Sí, eso también se ve muy raro. Sí. Un shale es una lodolita que tiene una alta diagénesis y tiene entonces fractura planar por los planos. Para eso tiene que tener suficiente arcilla. Entonces, una lodolita es, de acuerdo con la clasificación de Folk, una mezcla de partículas tamaño limo y tamaño arcilla. Y se refiere solamente, por ahora, a la textura. Recuerden que hay dos clasificaciones, una textural y una composicional. Entonces, el término lodolita se refiere a una mezcla de partículas tamaño limo y tamaño arcilla. Si son 50% de limo y 50% de limo de cuarzo y 50% de arcilla, pues está en toda la mitad. Eso es lo típico de los shales nuestros. Son una mezcla de los dos. Si hay una roca que tiene más de 2/3 de minerales de arcilla y menos de 1/3 de partículas de limo, pues es una arcillolita. Así tenga algo de limo. Y viceversa. Si yo tengo más de 2/3 de limo de cuarzo y menos de 1/3 de minerales de arcilla, entonces tengo una limolita. Noten que las rocas terrígenas de grano fino hay 3 términos, que es arcillolita en términos de tamaño nada más, arcillolita, lodolita y limolita. Y eso a su vez también, digamos, demarca los dos tipos de partículas, los dos tipos de minerales. Uno son los arcillosos, los minerales de arcilla, que ya hemos visto, y lo otro son las partículas de cuarzo. Como lo he dicho, tamaño limo, partículas tamaño limo, pueden ser solamente de cuarzo, porque un fragmento de roca al disgregarse pues se va a desintegrar en sus componentes y lo único que va a quedar son los cristales de tamaño limo que se convierten en partículas tamaño limo. Entonces les digo que todas estas rocas de las que está hecha nuestro Cretácico, todas las rocas negras, están hechas principalmente por lodolitas físiles, que son shales, que tienen más o menos mitad y mitad de minerales de arcilla y de cuarzo. La fuente es terrígena, viene de la tierra, en el continente. Las otras rocas son las que tienen o nada de material terrígeno o un dominio del material terrígeno.
Y ahí están las biomicritas y las bioesparitas, todas las rocas calcáreas, corales, están en esa categoría, los bondstone, brainstones. Entonces, por eso les digo que es importante para ustedes que tengan en cuenta los dos tipos de clasificaciones. Una es la textural y otra la composicional. Por ejemplo, una roca puede texturalmente, tamaño, ser lodolita, partículas tamaño limo y tamaño silla. Pero si uno examina la composición de las partículas, entonces ya tiene que decidir si se trata de un shale o de marga o una biomicrita. Si está hecha de solo foraminíferos y uno en el microscopio no ve sino foraminíferos, pues obviamente está lidiando con una biomicrita en términos de tamaño de grano, limo y arcilla. Si las partículas son más grandes, entonces ya se mete en el campo de las esparitas, bioesparitas o osparitas o lo que quieran, pero fueron las esparitas, que es básicamente cemento calcáreo y partículas, o al contrario, partículas y cemento calcáreo. Y en digamos, ese es el equivalente de grano grueso de la biomicrita. El equivalente de grano grueso del shale pues es la arenisca. Y ahí sí puede ser litoarenita, arcosa, cuarzoarenita, lo que quieran. Entonces las rocas tienen variaciones en la composición. Las rocas que están hechas de partículas, las rocas sedimentarias. Y de eso depende las propiedades de la roca. Propiedades de porosidad, permeabilidad, almacenamiento, fracturamiento en el caso que estamos estudiando. Pero las rocas tienen que estar bien clasificadas. Entonces típicamente la gente dice, no, shales. Y shales es cualquier cosa. Y no es cualquier cosa, no da lo mismo. Definitivamente no da lo mismo. Por eso es, si no tienen esos conceptos bien claros, denles un repaso. Porque si no, no van a entender estas rocas nunca. Cualquier cosa que vean, es un shale. Y no, el Cretácico nuestro no está hecho solo shales. Hay rocas de grano fino que son biomicritas y o margas también. Ahora, si quieren más complicaciones, el shale, por ejemplo, podría tener hasta un 20% de foraminíferos. En ese caso, sería un shale fosilífero. Y lo contrario, la biomicrita podría tener material terrígeno, que ya hemos discutido. En ese caso es una biomicrita impura, lodosa. Y si se va para mitad y mitad, pues entonces ya usa la palabra amarga. Pero puede ser es el mismo concepto de predominancia. Si uno tiene más partículas terrígenas, entonces es un shale. Y si tiene fósiles, es un shale terrígeno, un shale fosilífero. Y si tiene más partículas de material calcáreo y algo de material terrígeno, entonces es una biomicrita impura, una biomicrita lodosa, que significa que tiene material terrígeno. Entonces, esas clasificaciones, inclusive para Folke, algunos de ellos tardaron mucho tiempo en decantarse, pero al final me parece que Folke lo hizo muy claro. Pero aún así a la gente le cuesta trabajo clasificar esas rocas de manera adecuada en conceptos de tamaño y composición. Yo veo que a algunas personas les cuesta trabajo. Entonces, como les digo, repásenlo si quieren entender el asunto, pero entiendan que las partículas se mezclan en diferentes proporciones. Y de acuerdo a esas proporciones, uno les pone el nombre. Como todas las rocas, la ígneas y las metamórficas es lo mismo. Adelante, Daniel. Sí, es que me acabo de dar cuenta que pues tenía como los términos de los nombres intercambiados, pero pues sí lo que dices con respecto a los porcentajes, eso sí puede variar mucho como de la interpretación de cada quien, y que pues para este artículo particularmente lo que se intenta es esclarecer el tipo de roca que se estudia, en este caso pues estas tres, y como ya aplicarlo directamente, porque por ejemplo el término de shale o de lodolita sí lo han usado mucho en la industria, pero pues a cualquier cosa le pueden llamar como shale o lodolita. Después ya aquí ya es mucho más importante tener presente la definición o pues las características de descripción de composición y textura predominantemente, o pues por así decirlo. Entonces, continuando, pues este ya es el resumen. Prácticamente, pues lo que intentan pues hacer aquí es que intentan evaluar el potencial de hidrocarburos no convencionales en la cuenca cretácica colombiana de tipo back-arc. Y para eso lo que hacen es que estudian las rocas y pues consideran clave los estudios de contenido carbono
orgánico total, el contenido de gas, la reflectancia de vitrinita, la porosidad, la permeabilidad, la pirólisis y la geoquímica orgánica. Digamos que pues todas estas muestras fueron recolectadas pues en localidades dispersas, prácticamente parecidas a la del artículo anterior, al que estábamos viendo hace unos instantes. Y pues ya para adelantarnos un poco como a los resultados, pues estos ya lo ponen en las calizas del Turoniano al Santoniano, que pues ya estos pertenecen a la formación La Luna. Entonces vamos a ver cómo a lo largo del artículo la formación La Luna tiene gran potencial para este tipo de técnica, pero también pues entenderla ya por medio de estos análisis, pero porque pues es tan buena para su explotación, o por así decirlo. Entonces pues ya para los valores promedios de TOC, digamos que pues se consideran altos, entre 4.9% y 11.6%, pues para la zona de Aguachica, que pues también tiene como estos valores en Barichara y en el área de Cúcuta. Ay, qué pena, no me está funcionando bien el mouse. Qué pena, profe. Un momento. Listo. Bueno, continuando con la introducción, de acuerdo a estudios previos, la distribución de unidades calcáreas y terrígenas daría fuentes geoquímicas, eran edades de uranio, plomo y mineralogía de la cuenca cretácica. Se indicó que el eje posicional principal de la cuenca se localizaba en la actual cordillera oriental. Digamos que estos son los estudios previos, pues lo que cita el autor en este caso. Y ya para la primera figura, se puede observar la paleogeografía de la cuenca cretácica de Bac-Ar colombiana durante el Albiano temprano y la ubicación geográfica de las secciones estudiadas. Esta también podemos ver la presencia de un arco magmático levantado desde el Paleozoico temprano, denominado como la ancestral cordillera central, y este arco magmático lo que hace es que delinea la costa occidental de la cuenca durante el nivel bajo del Albiano temprano. Digamos que hacia los bordes occidentales y orientales de la cuenca se presentan areniscas y biosparitas que presentan de tamaño de grano grueso, de muy grueso a conglomerados, y hacia el centro de la cuenca las fases cambian gradualmente a estratos de grano más fino, donde se resaltan las rocas que pues estábamos hablando ahorita, que son las biomicritas, las marcas y los shales. Pues ya estos empiezan a alcanzar espesores de cientos de metros. Y hacia el norte, no se está viendo que estoy señalando. Hacia el norte y el oeste de la cuenca son comunes ya como las calizas, y hacia los bordes oriental y sur predominan como los estratos terrígenos. Pues lo que podemos observar de la gráfica es que pues aquí prácticamente es como ellos lo denominan, intentan ponerle estas siglas, y pues ya esto sería el valle medio del Magdalena, y por acá pues ya sería como el valle superior, que sería como donde estamos centrándonos principalmente. Bueno, continuando. Dios. Listo. Digamos que pues estas dos figuras vienen pues a ser importante, ya que pues aquí podemos ver cómo los estratos del Verraciano y Valanginiano forman parte de la zona inferior de la asociación en el rift principal, que fueron encerrados a profundidades aproximadamente de 8 y 9 kilómetros y están sobremadurados para petróleo y gas. Estos estratos cretácicos de edades más jóvenes se depositaron fuera del rift principal de las modernas estribaciones al este y al oeste de la cordillera oriental y los llanos del Valle Medio del Magdalena.
y estas unidades fueron enterradas a profundidades menores y contienen la mayoría de hidrocarburos. Para la figura 2, pues haciéndole un poco más de zoom, se pueden observar las secciones estudiadas en el sector norte de la cuenca, en el área del Valle Medio del Magdalena, de Barichara a Bucaramanga y el Catatumbo. Las zonas en amarillo representan los conglomerados de arenistas y bioesparitas. Las zonas en gris representan litologías de grano más fino, en este caso shale, piomecrita y pues las margas. Y las líneas azules representan superficies transgresivas que se interpretan como un ascenso del nivel del mar, y ya las líneas rojas representan como superficies regresivas que aluden al descenso del nivel del mar. Las líneas rojas verticales ilustran las secciones de los pozos estudiados y las negras corresponden a las secciones de campo. Entonces, pues vemos que pues hacia el borde oeste y hacia el borde este, pues vemos las areniscas, las bioesparitas arenosas, y hacia el borde este, pues las areniscas ya con más contenido de cuarzo. Para la figura 3 se representan las secciones estudiadas al lado sur de la cuenca del área de Villa de Leyva, Bogotá, y las estribaciones de los llanos en los cinturones esmeraldíferos oriental y occidental. Pero bueno, retomando lo mencionado anteriormente, la cuenca presentaba su eje deposicional en el actual Cordillera Oriental y se encontraba limitada por fallas normales durante el Cretácico, conocidas ahora como el sistema de fallas de Guaycáramo y Pajarito al norte y Pituima, La Salina al occidente. Con respecto a su composición litológica, el borde occidental se compone de areniscas y bioesparitas arenosas diagnosticadas como litoareniscas o litorenitas, constituidas de partículas de rocas metamórficas y volcánicas, cuya área fuente viene siendo la cordillera central. Y hacia el borde oriental, las areniscas corresponden a cuarzo-arenitas procedentes de estratos paleozoicos reciclados y más antiguos del escudo de Guayanés. Digamos que la mayoría de las secciones cretácicas destacan en discordancia angular sobre ambos lados de la cuenca. Digamos que hacia el lado oriental se reposan los estratos paleozoicos y el borde occidental sobre las rocas ígneas y volcánicas de edad jurásica. Creo que son las rocas ígneas volcanoclásicas de edad jurásica. Para la mayoría de estas unidades cretácicas presentes hoy en la cordillera oriental, se depositaron en la cuenca de back arc o retroarco y se relacionan con la subducción perpendicular en el borde occidental del continente. Hacia la cuenca de fore arc o antearco del Cretácico, los restos se componen de estratos que superponen a basaltos oceánicos acretados a afinidad MOR, presentes en la cordillera occidental y el lado oriental de la cordillera central. Bueno, continuando con esto, digamos que las calizas, los share diagenéticos y las marcas en el lado norte y oeste de la cuenca son de gran interés, ya que estas incluyen importantes rocas generadoras, constituyen reservorios no convencionales de hidrocarburos y contienen también la mejor calidad de materia orgánica de los shales del lado sur y este de la cuenca. Para el tipo y la calidad de la materia orgánica, esta va a estar controlada principalmente por ambientes sedimentarios marinos, por la disponibilidad también de partículas terrígenas, ya sean los minerales arcillosos o partículas de tamaño limo, de cuarzo de tamaño limo. Y digamos que esta también va a estar incluida en la sedimentación de lodo y limo en condiciones climáticas favorables y tormentas esporádicas, ocasionales o eventuales.
Y si bien los términos de shale gaseoso o shale bituminoso se han ampliado de manera pues imprecisa, se hace como refiriéndolo a una roca de grano fino en el rango de partículas de tamaño limo y arcilla cuyo origen puede ser biogénico o terrígeno. Es importante reconocer la diferencia entre las biomicritas y los shales. En principio, pues las biomicritas son la mejor estrategia para la exploración de hidrocarburo, y esto a partir de que las biomicritas vienen siendo más frágiles y responden mejor al fracking. Y los shales presentan una textura plástica dada su gran contenido de minerales arcillosos. Otra diferencia es que las partículas de materia orgánica de origen terrestre, incluidos los restos vegetales, tienden a ser más comunes que en los shales que en las biomicritas. Por eso estas son más propensas a producir gas que las biomicritas, que generan principalmente hidrocarburo petrolífero. Digamos que, de hecho, petrolífero. Hidrocarburo petróleo, pues hidrocarburo petróleo, por eso. ¿Cómo así? No entiendo. Es como, no es hidrocarburo petrolífero, sino hidrocarburos, pues, porque hidrocarburos y petróleo vendrían siendo parecidos. Hidrocarburo se refiere tanto al gas como al petróleo. No, sí, pero para que lo puedan entender, hay hidrocarburos gaseosos y líquidos. Entonces, no es el metano, que es gas, y lo otro son los hidrocarburos líquidos, que es básicamente aceite. Y de ahí viene la palabra petroleum, de que es piedra y aceite de piedra. Pero pues tienen que tener en mente que digamos están juntos. Y aquí el apunte a donde va es a que las biomicritas tienen más materia de origen marino y tienden entonces a generar hidrocarburos líquidos, aceite, a diferencia de los shales que tienden a generar gas. Y típicamente son una mezcla, porque los dos tienen mezclas de partículas terrígenas y partículas marinas. Pero en general las biomicritas de la Luna tienden a generar más aceite que gas. Por supuesto, si se hace fracking, pues pueden extraérsele gas. Pero, como les mencioné, en algún momento tienen más aceite que gas. Y eso es importante para negociar con las compañías. Las compañías estaban tratando de obtener un descuento adicional diciendo que iban a hacer fracking, pero como era gas, pues el gas valía menos que el petróleo, entonces les rebajaran algo así como el 40% de los impuestos. Y no es así. Si las rocas tienen más aceite que gas, pues obviamente son mucho más valiosas. Y eso tendríamos que saberlo, porque es un recurso muy valioso. Sí, la diferencia es monumental, de materia orgánica de origen terrestre a materia orgánica de origen marino, y mezcla de las dos, y naturalmente se mezclan de acuerdo al tipo de roca de maneras diferentes. Adelante, Daniel. Listo. Bueno, continuando con la presentación, la presencia de capas de marcas regresivas a escala centimétrica dentro de las presencias de biomicritas dominantes transgresivas introducen grandes cantidades de materia orgánica de origen terrestre, produciendo mezclas de materia orgánica tipo 2 y tipo 3, que era lo que mencionaba el profe, pues, con respecto a este tipo de querógeno. Y bueno, continuando, las siguientes tablas observan la ubicación geográfica. Digamos que estas pues las puse así, porque pues aquí ya lo que pueden observar son los campos de muestra, la sección, el área, la formación, la edad y las coordenadas geográficas en latitud y en longitud. Esta es la primera tabla y esta es la continuidad de esta. Y ya para la tabla 2, esta tabla sí ya se observa la localización de los pozos, se observan 40 muestras extraídas de los 9 pozos estudiados, y pues estos colores que ven acá, pues es como quise resaltar cada pozo, pues entonces serían como en este orden. Entonces estos dos primeros serían el ANH,
con 0,6, y el siguiente sería el 0,7, el siguiente el 0,8, el siguiente el 0,5, el siguiente el 15, el 14 y el 15, y ya pues finalmente tendríamos el Infantas, el Río de Oro y el Sardinata. Procediendo con los materiales y con los métodos. Algunos de esos pozos, Daniela, hay unos que son de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y CON, ¿qué significa CON? No sé, y COS. Voy, ya te digo. Pagos porque hay unos ahí que son CON y otros son COS. Sí, porque ya te digo que los tengo anotados. Bueno, pero simplemente es para que sepan que fueron perforados por la ANH para caracterizar estas rocas. Y CON significa Cordillera Oriental Norte y COS Cordillera Oriental Sur. En realidad están todos ahí pegados unos de otros cerca de la zona de Villa de Leyva, los pozos estratigráficos. Y los otros sí son los pozos, digamos, de la industria, Infanta, Río de Oro, Sardinata. Son pozos exploratorios o pozos productores. Pero estos de la ANH fueron hechos con la intención de documentar la estratigrafía de esas rocas de grano fino. Adelante, Daniel. No, pues estos serían. Lo voy a hacer zoom para que lo puedan ver mejor. Pues acá se ve la diferencia, pues ya muchísimo mejor. Continuando con los materiales y con los métodos, pues se recolectaron muestras de grano fino, incluidas pues las biomicritas, y los shapes y las marcas de los 9 pozos y las 35 secciones de campo en localidades claves de la cuenca. Se eligieron las mejores exposiciones con estratigrafía publicada para minimizar los errores estratigráficos y se realizaron análisis del laboratorio de Antec, S.A., donde se procesaron un total de 1.500 muestras para TOC y 1.500 muestras para RO, 500 para pirólisis, 500 para petrofísica, 500 para biomarcadores y 200 para contenidos de gases y cromatografía. Son estas que están acá. Y ya continuando a los resultados del contenido de carbono orgánico total, pues por sus siglas en inglés, y la madurez térmica de 300 muestras se presentan como promedios por secciones estratigráficas y están compilados en la tabla que se presenta pues aquí. Sería esta la tabla número 3. Esta tabla presenta los datos promedios porcentuales recopilados pues de los análisis de TOC y de madurez térmica, donde pues aquí en azul pues intento representar el mejor promedio de TOC y que sería pues correspondiente a la formación La Luna en el área de Agua Chica, y para y pues ya para la parte como más baja sería como la formación Ritoque y el área de Villa de Leyva. Digamos que el contenido en promedio más alto pues ya sería para el 11.65% de la formación La Luna, y pues esto se tendría en cuenta que ya es un porcentaje alto siguiendo las tablas citadas al principio. Ya para el contenido más bajo, que sería como 0.2 de la formación Ritoque en el área de Villa de Leyva, ya se tendría que es un TOC mucho más pobre, por así decirlo. ¿Cómo está organizada la tabla? Acá, está acá al principio. Pues acá. Entonces acá estaba los valores, pues con porcentajes menores de a 0.5, pobre, 0.2 y 1 regular. Y pues para el caso de la formación La Luna, que es 11.65, pues sería como excelente o muy bueno, por así decirlo. Y ya para el caso de la formación Ritoque, que pues ya sería 0.2, sería pues obviamente mucho, pues no sería tan bueno, no es bueno de hecho. Pues así es como está organizada la tabla. ¿Continúo? No, la tabla no está organizada así. Pongamos la tabla.
La tabla. La que estábamos discutiendo. ¿Esta? Sí, la pregunta es cómo se organizó esa tabla. Por nombre de formación, por edad, por sección, por área. ¿Por cuál de esas columnas, cómo se organizó? ¿Por qué los autores la pusieron? Bueno, los autores la proponen así, porque pues está organizada pues la formación, esta es la edad de la formación como está. No, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ahí hay información en 6 columnas. Ok, y lo que hacen es que el porcentaje de TOC lo ponen desde el más alto al más bajo, y ya el porcentaje de RO con el porcentaje de vitrinita y la pirólisis, pues ya sí varía. Pero en principio lo organizarían del valor más alto al más bajo por este valor. O sea, está organizada con el valor de materia orgánica. Y la primera muestra es la que tiene el valor más alto, que es 11.6 en promedio. Todo lo demás pues, es la información de las muestras, posición estratigráfica, edad, nombre de la formación. Y a la derecha está los, digamos, valores de madurez termal. Ahí hay 2 cosas. Uno es, dice BIT y el otro dice PIR. ¿Eso qué significa? Dice BIT. Sí, por favor. ¿Me escuchan? Bueno, ese es vitrinita y pirólisis. ¿Y cuál es la diferencia? Las 2 palabras que son diferentes, obviamente. Sí, la vitrinita hace alusión como al maceral, como tal, que pues ese es uno de los tipos de maceralis, y la pirólisis ya es diferente, es como el porcentaje de uno de los estudios que ellos hacen con respecto a la porosidad de la roca. No exactamente. Los valores de vitrinitas son los que se denominan digamos R sub 0 originalmente, y la R es por reflectancia. Y eso se hace con, digamos, macerales continentales, típicamente. La vitrinita es un fragmento de materia orgánica de origen continental. Entonces, lo que ya dijimos alguna vez en clase, se meten al microscopio, se le refleja una luz y dependiendo de cuánta luz se refleja, se sabe qué tan maduro está. Es una medida indirecta. Hemos dicho que también se podía hacer con polen. De acuerdo al color del polen, también se sabe más madura o muy quemada o no, o inmadura. Y la pirólisis sí es un valor que se obtiene de ese procedimiento, en el cual se calientan las muestras en un horno, y ya hemos visto, tenemos idea de qué significaba. Y con esos valores se obtiene un valor equivalente de madurez, pero no se obtiene, digamos, de la vitrinita, sino el valor equivalente de madurez que tiene una fórmula simplemente. Y de ahí salen esos valores. Ya hemos dicho que las rocas calcáreas, como tienen tan poquita vitrinita, los valores de vitrinita no son confiables. Entonces, por ejemplo, en la cuarta muestra, la quinta muestra, dice vitrinita 0.3, pirólisis 1.0. Naturalmente el valor creíble es el de pirólisis. Los valores de vitrinita, al haber tan pocas partículas, no son creíbles y dan valores muy bajos. Básicamente está diciendo que es inmadura la roca. Los valores de pirólisis son más consistentes con la realidad. Entonces, los valores que son muy creíbles de vitrinita son los de los shales. Esos son totalmente creíbles. Y los de, cuando hay los 2 valores, que se le cree a los de pirólisis por las razones que ya se expusieron. Y a veces no hay sino pirólisis. Por ejemplo, a ver, en la lidita superior hay un valor de vitrinita abajo, como en la mitad, en la quebrada Guate. Sí, ya te han visto. Esos son como los que resalté. Bueno, miremos la quebrada Guate, eso ahí. Y espera, esto se está... La vitrinita es 0.8 y pirólisis es 2.4. Entonces dice que ahí, en ese caso, pues son inconsistentes, son contradictorios. Y esos son como los valores más altos de la tabla. Sí, pero recuerden que también que las liditas son diagenéticos y están hechas de foraminíferos. No tiene tanto material terrígeno.
Entonces, al no tener tanto material terrígeno, es mejor creerle a la pirólisis. O sea, en ese lado, por lo menos en esa localidad, estaban muy maduros. Entonces, esa es la diferencia que ustedes están viendo entre unos valores y otros que se van a discutir más adelante. Pero tenían que saber cuál era la diferencia entre esos dos, y creo que con eso se nos acaba el tiempo. Tenemos un minuto para una pregunta rápida. No, ninguna. Yo sí tengo una. A ver. Es que pues con respecto a estos datos, pues estaría bien como inferir todo eso, pues con respecto al DTOC, pero si es correcto afirmar que la inferencia de estos datos pues son confiables, pues comparando este y este o no. ¿Los DTOC? Sí, así que pues los DTOC son altos, pues este es alto, pero pues la de vitrinita, hay rocas, pues la de levita superior, y por ejemplo la formación hilo, trinchera y morca también tienen valores altos, pero entonces sí sería correcto inferir eso o sí, exacto. Digamos la primera indicación es la roca fuente. Si no hay roca fuente, no hay petróleo almacenado en ninguna parte. Y la primera indicación de una roca fuente rica en materia orgánica que pudiera generar petróleo es el Total Organic Carbon. Y esos son resultados muy sólidos, se miden las moléculas, ¿sabe cuánto TOC hay? Y si se dan cuenta, la mayoría son bastante buenos, excepto los de la base de la tabla en unidades que digamos si tienen muy poquito. Todos los que tienen menos de 1, que son los últimos 8, y los más abajo en la tabla, partiendo del salto, pues no son muy buenos. De pronto capacho, digamos, partiendo de ahí para abajo. Ese es el primer dato. El segundo dato es preguntarse, bueno, yo ya tenía la materia orgánica, ahora quiero saber si está madura o no lo está, o es inmadura o está sobrecocinada. Y ese valor sí lo obtengo de los datos de pirólisis y de vitrinita principalmente. De ahí salen esos datos. Son dos cosas diferentes. Uno puede tener mucha materia orgánica, como sucede en el Cretácico inferior, o digamos aceptable, al menos entre 1 y 2, pero estar sobremaduro. O lo contrario, tener muy buena y estar inmaduro. Y todo eso depende de cuántos sedimentos estuvieran encima, depende del gradiente geotérmico, como ya dijimos, es crucial para entender esta maduración de la materia orgánica. Y digamos, son datos fundamentales para descartar una idea o conservarla. Entonces, los datos son sólidos. La única diferencia, las únicas contradicciones son, por ejemplo, ahí donde dice vitrinita y pirólisis en algunas rocas, pero ya se explicó cuál dato es más confiable. Y el de pirólisis es, en las rocas calcáreas es más confiable el dato de pirólisis, pero se ponen los dos, porque se hicieron los dos, para poder explicar además por qué uno es más creíble que el otro. Ok. Profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos el miércoles en la universidad, si quieren, si están de acuerdo. Sí, mejor. No estoy muy seguro si tengo una reunión o no, y yo les aviso, entonces les confirmo, como dice ayer, les confirmo si lo hacemos en línea o virtual, ¿de acuerdo? Profe, ¿puede ser mejor presencial? Pero como les digo, depende de que tengo una reunión, entonces depende de que me toca hacer, les aviso antes. ¿De acuerdo? Bueno. En principio es presencial, pero pues yo les aviso con tiempo adecuado. Mañana mismo trato de avisarles. Mañana les aviso definitivamente. Gracias. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. Hasta luego, gracias.